A raíz de la situación generada en torno a la fotocopia de los textos, el proyecto de ley, la normativa que está vigente, lo desamparado que se sienten los autores, los reclamos que han hecho, pero a su vez también las voces que surgen desde aquellos que estudian, bueno, pidiendo por más accesibilidad al material de estudio, ¿no? Sí, que vamos a entendernos también, y acá en este caso me permito hablar en nombre de los autores. Ningún autor está en contra de que ningún estudiante pueda acceder a material de estudio. Vamos, eso me parece, acá Federico Ibáñez puede suscribir lo que estamos diciendo, no tiene nada que ver. El tema es que dentro del articulado hay uno en concreto, el 15, que presenta modificaciones drásticas a la ley que protege los derechos de los autores nacionales y que aplica ya no solo para fotocopias, sino para cualquier otra reproducción, y no solo a textos de estudio, sino también a música, a videos, en fin. Vamos a charlar también con nuestro querido amigo, el profesor Leo Borges, y como ya mencionábamos, Federico Ibáñez. Bienvenidos ambos a Buen Día Uruguay. Bueno, en realidad la idea de esto es un poco pelotear, arrancar desde la historia de los derechos de autor para desembocar justamente, contextualizar lo que es de alguna manera esta ley, o mal llamada ley de fotocopias, que tiene en vilo a muchos de los escritores, incluyéndonos a nosotros, desde hace un tiempo. Para comenzar tenemos que hablar, obviamente, que el derecho de autor es un derecho humano, pero no siempre fue un derecho humano, ¿no? En realidad, obviamente que, por ejemplo, en la antigüedad, obviamente una persona que generaba una obra, obviamente esa obra era copiada, y de la única forma que era copiada era a través de copiarla a mano, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, en el Imperio Romano, los copistas eran los esclavos. Y como eran esclavos que sabían leer y escribir, eran esclavos caros, por lo tanto hacer una copia de un libro era caro. Eso lo hacían los libreros. Ya desde ese momento los libreros tenían de alguna forma ese monopolio de las copias, ¿no? Y generaban copias, y muchas veces lo que hacían era pagarle un dinero a un autor para tener la exclusividad de esa obra. Pero ¿qué pasa? En realidad la exclusividad era efímera, porque si yo hago un libro, lo copio, lo agarra otra persona y lo recontracopia. Lo copia, claro. Obviamente, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí no existían los derechos de autor tal y como los conocemos. Cuando llegamos a la Edad Media, venimos en una época, en realidad, que yo siempre me imagino lo que es el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Sí. Justamente, William de Baskerville va a un monasterio donde copian libros y donde tiene una gran biblioteca, ¿no? Donde él tiene un enfrentamiento con Jorge de Burgos, que es un ciego que es muy parecido a Jorge Luis Borges. En realidad sí. Es una especie de tributo que le hace Humberto Eco a Jorge Luis Borges. Un poco alegórico también, pero... Exactamente. Pero en esa instancia, donde los copistas de alguna forma copiaban, obviamente que los autores tampoco tenían ningún tipo de derechos. Recién tenemos que llegar a 1709, 1710, para tener un estatuto mínimo, pequeño, pero que de alguna manera defendía ciertamente determinados derechos de los autores, o por lo menos regulaba lo que los ingleses llaman copyright, ¿tá? Que es el Estatuto de la Reina Ana. ¿tá? A partir de ahí comienza como a ponerse en debate el tema. No es que a partir de ahí tienen derecho los autores, ni mucho menos, pero se pone el tema de las copias, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre antes del siglo XV y después del siglo XV? Bueno, antes del siglo XV las copias eran a mano, y después del siglo XV aparece la imprenta de tipos móviles. Entonces, obviamente, la imprenta de tipos móviles, centuplica lo que es la capacidad de poder copiar libros, y obviamente se abre un mercado nuevo para el mundo entero, ¿verdad? Recordemos a Gutenberg, recordemos que no la inventaron los occidentales, sino de Oriente viene esa idea de los tipos móviles que se cambian, y a partir de ahí podemos generar impresiones. De ahí en más, de alguna forma, tenemos una historia en la cual los autores buscaron de una manera o de otra sus derechos de copia. Por eso nacen como dos escuelas diferentes. Por un lado, el derecho anglosajón, que genera la idea del copyright, ¿no? El derecho de copia. Yo soy el autor, ese libro se va a copiar, y bueno, yo quiero tener un estipendio por eso. Y por otro lado, el derecho francés, más cercano a nosotros, genera la idea de derecho de autor, que de alguna forma es mucho más amplio y tiene que ver con que el derecho de autor es el derecho de la persona de crear una obra y tener una retribución por la creación de esa obra. Y esa obra y el autor van juntos. Immanuel Kant era uno de los que decía que no se puede, digamos, desembarazar el autor de la obra. Siempre van a estar juntos. Y a eso podemos sumarle, después del Estatuto de la Reina Ana, el editor también, ¿no? En realidad, uno de los alegatos más grandes en favor de los derechos de autor es el alegato de la Areopagítica,
¿tá? De John Milton. Es, de alguna manera, un alegato en el cual él plantea de que los libros tienen que tener el nombre del autor y del editor. ¿Tá? Entonces, a partir de ahí se genera un hito en lo que tiene que ver con la libertad de prensa. ¿Tá? Todo esto, de alguna manera, es una lucha. Recordemos que, por ejemplo, en el Estatuto de la Reina Ana, el derecho del autor a su obra son 14 años. Después se suman 14 años más, hasta que llegamos al Convenio de Berna, ¿tá? En 1886, en el cual, de alguna forma, se pone sobre la mesa el tema y se logra, por ejemplo, lo que todos conocemos con respecto a las canciones y todo eso, son la vida del autor más 50 años. Claro. Hoy en día se sigue discutiendo, porque en Europa son 70 años en algunos países. ¿Tá? O sea, hasta la muerte del autor, más 70 años. Y después pasan a derecho público. Y después pasan a derecho público, como pueden ser las obras de Shakespeare, de Chaucer, lo que sea. Pero es interesante porque en ese convenio de Berna, que luego tiene ratificaciones a lo largo del tiempo, en París, en Estocolmo, etc., y tiene modificaciones, uno de los temas más importantes es el tema de las copias, que también se pone sobre la mesa. Y lo que plantea, o sea, plantea una excepción, el convenio de Berna, que tiene que ver con que se pueden, sí, reproducir, pero siempre deja claro que en determinadas circunstancias en las cuales no atente contra la economía, contra el derecho del autor de recibir de alguna manera un estipendio a cambio de lo que ha escrito. Y llegamos hasta nuestros días. Exactamente. Entonces. Y llegamos a nuestros días donde el convenio de Berna sigue, de alguna manera, con sus variantes, arriba de la mesa, donde aparece, bueno, esta ley que de alguna manera ha generado todo este debate, ¿verdad? Muy bien, bueno, Fede, después de esta lección que hemos tenido, No, aparte o sea, de ahora Leo, ya... Tengo que tomar notas. no, pero concretamente, bueno, Federico es uno de los autores que se ha pronunciado públicamente contra este artículo, contra este proyecto y el articulado puntualmente. Y bueno, te pido para repasar aquí en el programa algo de lo que habías volcado a través de redes. Sí, nosotros, a ver, en este momento somos unos 90 autores, dentro de los cuales hay desde Gerardo Caetano a Carlos María Domínguez a Roy Berocay, digamos, como un espectro muy grande, Natalia Trenchi, Ana Ribeiro, autores de muy amplio espectro, que nos hemos pronunciado. Yo creo que como que con dos líneas muy fuertes. Primero que nada, que lo que nosotros en este momento más deseamos es en realidad que haya accesibilidad a la cultura y accesibilidad a los libros. O sea, una cosa que parece que estar como emparentada con la ley es esta idea de que la ley busca el acceso a la cultura. Bueno, nosotros en realidad dudamos acerca de eso y lo que queremos es exactamente que cada estudiante universitario no tenga que fotocopiar, sino que pueda tener su propia biblioteca, que la pueda tener la ama de casa, el empleado, que la puedan tener en secundaria, en primaria y en ¿Física, inicial. virtual o lo que sea? Física, virtual, pero que se pueda, o sea, es muy difícil pensar en accesibilidad a la cultura si vos decís no hay libros. Es como un contrasentido un poco raro. Entonces, nosotros primero que nada estamos planteando eso y queremos, entre la postura que tenemos es la solución para acceder a la cultura, la solución para acceder a los contenidos, muy difícilmente puede ser fotocopiar. Debemos tener una solución que permita acceder a los libros. Y para eso estamos trabajando un poco, como para tomar conciencia de eso. Bueno, después hay una cosa que es como muy, para nosotros, muy clara, que es, si yo como autor necesito cobrar mi salario a partir de lo que se venden, o sea, yo cobro un porcentaje de cada libro que se vende, en la medida en la cual se anule la venta del libro, ¿cómo es que yo puedo cobrar mi salario? O sea, soy como un trabajador que va a trabajar 8 horas todos los días y después su salario se lo queda a un señor que hace fotocopias. Es una cosa muy extraña. Y no tendría sentido seguir haciendo el mismo trabajo porque no te va a brindar ningún tipo de devolución. Y acá volvemos a esta misma contradicción que nosotros vemos. O sea, ¿cómo es que se puede plantear que esto es acceder a la cultura cuando en realidad terminás matando al que produce la cultura? Esto ya como más raro. O sea, ¿quién va a contar la vida de Artigas? La va a contar un señor que vive en Cambridge. Es como extraño. O sea, si nosotros queremos tener una cultura propia, una identidad propia a través de la lengua escrita, o sea, a través de los libros, necesitamos tener autores. Es decir, para que haya autores tiene que haber un sector editorial fuerte, y etcétera, etcétera. Y nosotros además en Uruguay tenemos una situación bastante peculiar en torno al libro. Toda América Latina tiene una política muy fuerte en torno al libro, en torno a hacer, que eso acá no se sabe, que es hacer llegar el libro a las casas de las personas. O sea, Brasil, a ver, yo tengo más libros que se han comprado en licitaciones en Paraguay que en Uruguay. O sea, todos los países de la zona, no estoy hablando de países ricos en general, hay muchos ejemplos, desde Argentina, que en un solo programa, entre 2002, 2014, una cosa así fue, entregó 90 millones de ejemplares en escuelas y en colegios y en secundaria, digamos. 90 millones de ejemplares, 90 millones de libros son en 12 años, en términos uruguayos, 9 millones, ¿no? Porque somos 10 menos.
Esos son 700.000 libros por año que el Estado compró y que el Estado donó en forma de biblioteca para alumnos y bibliotecas para cada clase, por ejemplo, en escuelas. ¿Por qué nosotros no podemos pensar en que algo así pueda ocurrir en Uruguay cuando eso ya ha ocurrido con el Plan Ceibal, por ejemplo? El Plan Ceibal puso a disposición unos 100 libros de cuentos y novelas infantiles y juveniles a disposición para aquellos que tengan la Ceibalita. El Estado interviene y O sea, ahí El Estado interviene, hace una intervención positiva ahí, ¿no? una inversión. Claro. O sea, es una inversión como para respetar, más allá de lo que vos decías, del salario, que es lógico y atendible, está el tema de vulnerar el derecho. O sea, que va más allá de lo económico, que es importantísimo, no importante, es tu fuente de Sí, es nuestro sueldo. ingresos, ¿no? Es tu sueldo. Pero está el tema de sentirse vulnerado en derecho. Sí, eso, a ver, porque acá también se usa esta como contradicción extraña entre que al defender el derecho de autor se vulnera el derecho de No, estudiar. pero digo, en tu derecho, Claro. tu derecho de autor. Vos Nosotros tenemos un no derecho, respetado. obviamente que es como terrible para nosotros, esto es un poco la interna, pero particularmente para mí es como terrible que diga, mirá, no vamos a apropiar de tu obra como se nos antoje, de la manera que se nos antoje y sin límite porque nos vamos a escudar en esta idea de que si haces una copia personal, esa copia personal no vale como... Y eso es muy raro porque imaginemos un sistema que con esta ley en realidad no habría nada que impidiera que todo el sistema educativo, desde inicial hasta terciario, todo funcionara exclusivamente a base de fotocopias. ¿Cómo puedes pensar que eso es una excepción si ahí se va a convertir en una regla? Si tranquilamente alguien podría agarrar una novela mía y decir, mira, vamos a trabajarla en clase y vamos a sacar todas las copias que haga falta, las fotocopias que haga falta para esos alumnos. Y yo lo que quiero es que esos alumnos accedan, porque hay otras alternativas, accedan a esa novela pero sin tenerla que fotocopiar. Con un libro, por ejemplo, que sería lo más copado. ¿Cómo puedes pensar, digamos, todos los problemas que tenemos con la educación y etcétera, todo esto que se ha dicho de que las pruebas PISA dan muy mal el lenguaje, ¿dónde está el lenguaje si no están los libros? No, porque hay que buscar las opciones. O sea, de alguna manera, yo formo parte de ese grupo, soy uno de los firmantes, obviamente, porque también soy escritor, más allá de historiador, pero de alguna forma buscar las variantes también, ¿no? Conversamos fuera del aire con Federico, por ejemplo, en la Edad Media, en las universidades, en la Baja Edad Media, utilizaban una cosa llamada florilegias, o florilegios, que básicamente eran compilados de grandes autores, ya sea cristianos o paganos como Aristóteles, y que de alguna manera eran de libre acceso. Bueno, recuerdo yo que hace muchos años, por ejemplo, Banda Oriental tenía una colección que era una especie de florilegias que respetaba los derechos de autor y que de alguna manera se vendían a un precio muy módico para que los estudiantes tengan acceso justamente a los libros de verdad. Volvemos al Libros concepto verdad. de inversión. Y por más que, y cito en este caso un post del periodista y escritor Leonardo Abercorn, que hace referencia a los dichos de un diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista que trató a los escritores de terroristas lucrativos, una denominación, mire, vamos a tratar de tomarlo con cierto humor. Más allá de que si empezamos a discriminar qué es lo que gana el escritor por cada ejemplar vendido, Ese es otro tema también. es de Balconeando de afuera. Claro. En la conversación podría incluirse esto, ¿no? De que quien en definitiva es el hacedor de la obra tenga una tajada un poco más grande de la torta que se hace. Sí, yo no me quiero meter mucho en ese tema porque es un tema complejo. Sí, por eso, Digamos, pero es complejo, pero me parece lo que le que ocurre a que los, parte lo que le del- ocurre a los editores, y nosotros necesitamos editores que puedan trabajar bien, es que el 55% se va en lo que es la distribución hacia las librerías, del precio del libro. El 10% se va para el autor, del 35% restante el editor tiene que pagar todo. Tiene que pagar la impresión, tiene que pagar diseño, tiene que pagar corrección. Entonces, no, digamos, la vía del editor tampoco es que ellos están saliendo puros con billetes de 100 No, dólares. es una cadena estamos compleja. de acuerdo. Yo lo que quería terminar el juicio diciendo que detrás de algunas de estas iniciativas hay una organización que es Creative Commons, que está impulsada, entre otros, por Google, y a Google le sirve la liberación de contenidos para poder tenerlos en su motor de búsqueda. Y no olvidemos que el propósito, además de ser un buscador muy útil y necesario para el día a día, de Google es vender. Es vender, claro. Es vender. Uno dice, ay, mirá, justo me apareció al costado de la pantalla, me apareció un zapato que estaba buscando. No es de casualidad. Usted a Google le proporcionó esa información. Y igual a Google precisa contenidos para que la gente siga buceando en sus redes. ¿Qué tema, señores? Da para seguirlo charlando. Bienvenido a esta presentación. Las relaciones entre
esa ONG que vos decís, y todo esto también da para mucho. Bueno, volveremos sobre este tema. Federico Ibañez, muchísimas gracias. Es un placer. Que la próxima sea con algún nuevo Sí. laburo bajo el brazo. Sí, sí. Y Leo, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes.